El hombre en el banquillo no parecía un héroe. Era joven, apenas 25 años, con el uniforme impecable de un piloto del ejército de los Estados Unidos. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos fijos en un punto invisible más allá de las paredes revestidas de caoba de la sala de audiencias. El aire era espeso, cargado con el peso de la historia y el poder. Pero los hombres que lo interrogaban no lo trataban con el respeto debido a un soldado. Lo miraban con desprecio, casi con odio. Estamos en Washington, D.C., en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Congreso. El hombre en el banquillo es el suboficial Hugh Thompson, y está siendo interrogado no por el enemigo, sino por sus propios líderes. «Suboficial Thompson», comenzó el congresista Mendel Rivers, su voz sureña goteando un sarcasmo espeso como la miel. ¿Está usted sugiriendo, ante este comité y ante el pueblo americano, que nuestros valientes soldados masacraron a civiles indefensos? ¿Está acusando a sus propios hermanos de armas de crímenes de guerra? Hugh Thompson tragó saliva. El peso de todo el sistema militar, de la política, del patriotismo ciego, estaba sobre sus hombros. Podía mentir. Podía decir que la niebla de la guerra había confundido las cosas. Podía salvar su carrera, su reputación, su paz. Pero en su mente no veía los rostros de los políticos. Veía los rostros aterrorizados de las mujeres y los niños en una zanja de barro. «Señor», respondió, su voz firme y clara resonando en la sala. «Yo no acuso a nadie, simplemente le digo lo que vi, y lo que vi fue un asesinato en masa». El silencio que siguió fue atronador. En ese instante, Hugh Thompson dejó de ser un simple piloto. Se convirtió en un traidor para muchos y en un héroe para unos pocos. Lo que los congresistas no sabían era que no estaban juzgando a un soldado. Estaban a punto de ser juzgados por la historia, a través de los ojos de un hombre que, en el peor día de su vida, tomó la decisión más difícil que un soldado puede tomar. Un año antes de esa audiencia, en una base militar de Arizona, un joven soldado llamado Ron Riddenhauer no podía dormir. Estaba atormentado. Durante su servicio en Vietnam, no había estado en My Lai, pero había oído los rumores de sus compañeros. Historias susurradas en la oscuridad de los barracones, contadas a veces con una jactancia escalofriante, otras con un horror mal disimulado, sobre algo terrible que había sucedido en esa aldea. Historias de una gran victoria que en realidad había sido una matanza. Regresó a casa, a la vida civil. Pero los fantasmas de esas historias lo siguieron. Se sentía cómplice de un crimen que no había cometido, solo por saberlo y callar. La idea de que cientos de vidas habían sido borradas y que el mundo seguía girando como si nada, lo carcomía por dentro. Intentó olvidarlo. Intentó seguir adelante. Pero la conciencia es una herida que no cicatriza con el silencio. Finalmente, decidió hacer lo impensable, romper el código de silencio militar, un muro más impenetrable que cualquier fortaleza enemiga. Con una determinación febril, pasó semanas escribiendo una carta. No era una simple denuncia. Era una crónica detallada y metódica de todo lo que había oído. Nombres, fechas, lugares. Una acusación formal contra el ejército de los Estados Unidos, escrita no por un activista, sino por uno de los suyos. Hizo copias y en un acto de desesperación calculada, envió la carta a 30 de los hombres más poderosos de Washington, al presidente Nixon, a senadores clave, a generales del Pentágono. La mayoría de las cartas terminaron en la basura, descartadas como el desvarío de un soldado descontento. Pero una, solo una, llegó a la mesa de un congresista, Mo Udall, que decidió que la verdad, por horrible que fuera, debía ser investigada. Esa carta encendió una mecha, y la investigación que siguió condujo a un periodista tenaz llamado Seymour Hersh. Hersh, trabajando para una pequeña agencia de noticias independiente llamada Dispatch News Service, comenzó a tirar del hilo. Se encontró con un muro de silencio. El ejército negó todo.
Los soldados implicados se negaban a hablar, temerosos de las consecuencias. Pero Hersh era implacable. Pasó meses viajando por el país, localizando a los veteranos de la compañía Charlie. Finalmente, encontró a uno que, carcomido por la culpa, se derrumbó y le contó todo. Y en medio de la historia de la masacre, mencionó a un piloto de helicóptero que había intentado detenerla. Un hombre al que todos llamaban un maldito traidor. Su nombre era Hugh Thompson. El 16 de marzo de 1968. El sol apenas se levantaba cuando el helicóptero de Thompson despegó. La inteligencia era clara y brutalmente simple. My Lai era un bastión enemigo. Se les dijo a los soldados que esperaran una resistencia feroz y que, para la hora del almuerzo, todos los civiles ya se habrían ido al mercado. Cualquiera que quedara, se les insinuó, era un combatiente o un simpatizante. La orden era destruir al enemigo. Thompson y su tripulación, el artillero Lawrence Colburn, de 18 años, y el jefe de tripulación Glenn Andreotta, de 20, no formaban parte de la fuerza de asalto. Su trabajo era volar por delante, actuar como cebo. «Todo parece tranquilo», dijo Thompson por el intercomunicador mientras se acercaban a la aldea. «Demasiado tranquilo». Esperaban ser recibidos con un infierno de trazadoras rojas de los AK-47. No encontraron nada, solo un silencio inquietante. Y entonces lo vieron. Cuerpos, mujeres, niños, ancianos. Vio a una joven herida en un campo. Marcó su posición con humo verde, una señal para los médicos. Ascendió y dio una vuelta, solo para ver con horror cómo un capitán americano se acercaba y la remataba. «¡Dios mío!», gritó Colburn. «¡La ha matado! ¡Acaba de matarla!». El shock en la cabina era palpable. La niebla de la guerra se disipó para revelar una verdad monstruosa. Esto no era una batalla, era una cacería. Thompson viró bruscamente y voló sobre una zanja de irrigación. Lo que vio abajo lo marcaría para siempre. La zanja estaba llena de cuerpos. 150, tal vez más. Aterrizó cerca del capitán Medina. ¿Necesitan ayuda con los civiles? La respuesta de Medina fue fría como el acero. «Ocúpese de sus asuntos». Despegó de nuevo. Y entonces vio la escena que lo cambiaría todo. El teniente Calley y sus hombres, empujando a una docena de mujeres y niños hacia un búnker para ejecutarlos. En ese instante, algo se rompió dentro de Hugh Thompson. «¡Vamos a bajar!», gritó. Aterrizó su helicóptero entre los fusiles de sus compatriotas y los civiles indefensos. Saltó y corrió hacia Calley. «¡Aléjese de ellos!». «Son mis órdenes», gritó Calley. «Estos son seres humanos», replicó Thompson. Regresó a su helicóptero y le dio la orden más impensable a su artillero. «Si estos bastardos abren fuego contra mí o contra esta gente, abre fuego contra ellos. Prométemelo». Colburn, en shock, giró su ametralladora M60 y apuntó directamente al pelotón americano. La confrontación funcionó. Calley retrocedió. Thompson y su tripulación evacuaron a los 11 civiles. Su jefe de tripulación, Glenn Andreotta, saltó a la zanja de los muertos para rescatar a un niño pequeño que aún vivía. Thompson regresó a la base, furioso. Reportó la masacre y se encontró con un muro de silencio. El encubrimiento había comenzado. Cuando la historia de Hersh estalló, el ejército ya no pudo ocultar la verdad. Se iniciaron juicios militares, y Hugh Thompson fue llamado a Washington. La audiencia del Congreso no fue una investigación, fue una ejecución pública. Lo trataron no como a un testigo, sino como a un acusado. «Suboficial», le espetó un congresista. «¿Disparó usted contra tropas americanas?» «No, señor», respondió Thompson, «pero estaba dispuesto a hacerlo para salvar vidas inocentes». «¿Considera usted que fue el único hombre valiente en esa provincia ese día?», lo desafió otro. «Y lo hice». Salió de esa sala sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Las amenazas de muerte comenzaron a llegar. Llamadas anónimas.
Animales mutilados en su porche. Sus vecinos lo evitaban. Sus antiguos compañeros lo llamaban traidor. Fue condenado al ostracismo, un fantasma en su propio país. Durante 30 largos años, Hugh Thompson vivió en un exilio silencioso. Dejó el ejército. El trauma lo persiguió. Tuvo pesadillas. Se divorció. Luchó contra el alcoholismo. Un héroe castigado por tener una conciencia. Pero la historia no lo había olvidado. A finales de los 90, un profesor de filosofía llamado David Egan, de la Universidad de Clemson, descubrió la historia y quedó horrorizado por la injusticia. Comenzó una campaña incansable, escribiendo cartas, contactando a militares, a políticos, a periodistas. Su campaña llegó a oídos de altos mandos del ejército que querían corregir el pasado. En 1998, 30 años después de la masacre, el mundo era un lugar diferente. En una ceremonia solemne en el Memorial de Vietnam, el ejército de los Estados Unidos finalmente reconoció su heroísmo. Le otorgaron la Medalla del Soldado. La misma medalla fue otorgada a Lawrence Colburn y póstumamente a Glenn Andreotta, quien murió en combate 3 semanas después de My Lai, sin llegar a saber nunca el impacto de sus acciones. En su discurso, Thompson no habló de su propia valentía. Honró a su tripulación. Y sobre todo, dijo, su voz quebrándose, a Glenn Andreotta, que me dio la cobertura para hacer lo que tenía que hacer y que dio su vida por su país. Ese mismo año, Thompson y Colburn regresaron a My Lai. Allí, en medio de los arrozales silenciosos, se reunieron con algunas de las personas que habían salvado. En un encuentro increíblemente emotivo, Doe Thi Tuyet, una de las mujeres rescatadas del búnker, lo abrazó entre lágrimas. «No entiendo por qué la gente de tu país te trató tan mal», le dijo a través de un intérprete. «Para nosotros, eres la razón por la que estamos vivos». Hugh Thompson falleció en 2006, pero su legado es eterno. Su historia no es solo la de un soldado, es la historia de un ser humano que, en el momento más oscuro, eligió su conciencia por encima de sus órdenes. Nos enseñó que el verdadero patriotismo no es seguir ciegamente las órdenes, sino defender los valores que se supone que representa tu bandera, incluso si eso significa enfrentarte a ella. Su vida nos hace una pregunta a todos. Cuando te enfrentes a una injusticia, ¿serás un espectador, un perpetrador o serás Hugh Thompson?